4 biomoléculas orgánicas. José Julián Corral Cifuentes, código 93410229. Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD. Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, Centro Ibagué. Tutor, Luis Javier Toro. Código 151009A-360. Grupo 62. Las 4 biomoléculas orgánicas. Las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. Las biomoléculas son moléculas constituidas de los seres vivos. Las 4 biomoléculas más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos 4 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes, permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, permiten la formación de enlaces múltiples, permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. En las 4 biomoléculas, la primera es las proteínas. Descripción general de la biomolécula. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominadas aminoácidos, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas con azufre y fósforo. Las proteínas tienen múltiples funciones diferentes en los seres vivos. En los seres humanos, las proteínas tienen un papel estructural a diferentes niveles, desde el nivel celular, como ciertas proteínas que componen la membrana, hasta el nivel ticelular o de organismos, como el colágeno, que es la proteína más abundante en el humano. Las proteínas pueden actuar como catalizadores biológicos, como anticuerpos, como hormonas, como moléculas transportadoras de diferentes sustancias en la sangre, en el proceso respiratorio, a nivel celular, o transportando el oxígeno de la sangre como la hemoglobina. Por supuesto, para realizar todas esas funciones, la estructura de las proteínas necesitan ser muy complejas, y de hecho, lo es. Para facilitar el estudio y la comprensión de las estructuras proteicas, se ha dividido en diferentes niveles estructurales. Estructuras primarias, o primer nivel de organización, la cual se define como la secuencia de aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Estructuras secundarias, o segundo nivel de organización estructural, que corresponde a la disposición ordenada de los aminoácidos en regiones localizadas de la proteína. La alfa hélice y las estructuras betas de hoja plegable son tipos de estructuras secundarias. La estructura terciaria, o tercer nivel de organización proteica, es la conformación especial de las proteínas que resulta de las múltiples interacciones entre las cadenas laterales de residuos de aminoácidos distantes. Estructura cuaternaria. Se forma mediante la unión de enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. La estructura de la proteína se resume en primaria, secundaria, con estructuras al azar, hélices alfa, estructuras beta y giros beta. Estructuras supersecundarias, dominios, terciarias, en fibrosas y globular, cuaternarias, asociaciones supermoleculares, con enlaces entre proteínas, proteínas más azúcares, proteínas más lípidos y proteínas más ácido nucleico. Funciones de las proteínas: transporte, enzimática, homeostática, estructural, inmunológica, hormonal, de movimiento y de reserva. Las funciones de la biomolécula. Las proteínas forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas, catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares. Regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre. Cumplen una función respiratoria transportando y o almacenando oxígeno.
Participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos, permiten la contracción muscular, actúan como hormona. Funciones de la biomolécula proteína. Función estructural. Funciones estructurales específicas, además de componer y organizar tejidos nerviosos y estructuras como el caso de las uñas y el pelo. Normalizan y regulan funciones vinculadas a los factores de crecimiento. Asimismo, el colágeno se agrupa en fibras cuya función estructural es recubrir y proteger órganos. Funciones enzimáticas. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como bioclimatizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función contráctil. La actina, la miosina, constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La dienina está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. Funciones hormonales. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, o la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de la corticosteroides, o la calcitonina, que regula el metabolismo de calcio. Función reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la diclina. Función osmótica. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Funciones de la biomolécula proteínas. Función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germinicida y protegen a la mucosa. Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo o veneno de serpiente, son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Descripción general de la biomolécula. Ácidos nucleicos. Son moléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Características bioquímicas de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos formados por la unión de nucleótidos mediante enlaces covalentes de tipo fosfodiéster entre su grupo fosfato. Como producto de la formación de este enlace se libera agua. Además, para la reacción inversa o ruptura del enlace tipo fosfodiéster se requiere agua. Funciones de la biomolécula. Ácidos nucleicos. Almacenar y transmitir información genética. Mantiene la identidad de las especies. Mantiene las diferencias individuales dentro de las especies y un individuo no exactamente igual a otro de su misma especie. Responsable de la diferenciación de los tejidos y células dentro del organismo. Realiza la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula. Han permitido la evolución por mutaciones. Descripción general de la biomolécula. Lípidos. Son un grupo de sustancias heterogéneas que tienen como característica principal el ser hidrofóbicas, insolubles en agua.
pero solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, benzina, alcohol, benceno y cloroformo. Su estructura principal es azufre, fósforo, hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Cómo se adquieren los lípidos en el cuerpo? Tejidos de lípidos. Las membranas celulares tienen glucolípidos y fosfolípidos. Estos últimos poseen una cabeza hidrófila, atrae el agua, y dos colas hidrófobas, repelen el agua, de ácidos grasos, compuestos por una cadena de 14 a 24 átomos de carbono. El colesterol es otro lípido muy abundante en el organismo. Posee 27 átomos de carbono unidos entre sí, formando anillos, en lugar de cadenas largas de ácidos grasos, excepto por su grupo de alcohol, hidrófilo. Toda la molécula de colesterol es hidrófoba y la mayor parte de ella se sitúa en el centro de la membrana. El colesterol, que se encuentra en diversos tejidos del organismo, se modifica para formar distintas hormonas y vitaminas liposolubles. Membranas celulares. La membrana celular está compuesta por dos capas de lípidos, las colas largas hidrófobas de los fosfolípidos y los glucolípidos se agrupan hacia el interior de la membrana, mientras que las cabezas hidrófilas conforman al lado interior y exterior de la membrana. La membrana separa el interior de la célula del medio exterior para poder atravesarla. La mayoría de las moléculas necesitan la ayuda de una proteína específica. Descripción general de la biomolécula. Carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se encuentran distribuidos ampliamente en las plantas y animales, ya que tienen funciones de gran importancia para la vida. Sirven como almacenes de energía, combustibles e intermediarios metabólicos. Los carbohidratos tienen enlaces covalentes que almacenan una gran cantidad de energía que se libera cuando la molécula se oxida. Características bioquímicas de los carbohidratos. Polisacáridos. Estos representan la fuente de reserva de hidratos de carbono simples. Son estructuras más complejas formadas por varias uniones de diferentes sacáridos. Por ejemplo, el almidón es una mezcla de amilasa y amilopectina, pero a su vez la amilasa posee entre 200 a 20.000 unidades de glucosa que se despliegan en forma de hélice. Dentro de ese grupo también se puede mencionar la celulosa, un polímero de cadenas largas sin ramificaciones de glucosa, la cual presenta estructura rígida. Disacáridos. Estos carbohidratos se forman por la unión de diferentes monosacáridos, los cuales se encuentran unidos en carbonos específicos de cada molécula. Dentro de este grupo encontramos la sacarosa, la maltosa y la lactosa.
Funciones de la biomolécula. Carbohidratos. Los carbohidratos desempeñan diferentes funciones vitales en todos los seres vivos. Estos juegan un papel central en el ciclo energético de la biosfera. Elementos estructurales. La celulosa en las paredes de las plantas, los polisacáridos de las paredes bacterianas y también conforman el exoesqueleto de los artrópodos. Almacenamiento de energía. Los carbohidratos se almacenan en forma de polisacáridos, en las plantas en forma de almidón, en los animales en forma de glucosa y en las bacterias en forma de dextrosa. Los azúcares ribosa y desoxirribosa forman parte de la trama estructural del DNA y el RNA. La flexibilidad conformacional de los anillos de estos azúcares es vital para la expresión y almacenamiento de la información genética. El ATP es la unidad biológica de la energía libre. Esto es un derivado del azúcar fosforilado. Son intermediarios metabólicos ya que juegan un papel importante en la glucólisis, de donde se obtiene la energía de manera inmediata. Metabolismo de los carbohidratos. Los ácidos grasos son moléculas energéticas y necesarias para los procesos celulares en presencia de oxígeno. Debido a los hidrógenos, pueden oxidarse. Los organismos y sus células utilizan diferentes rutas metabólicas para obtener energía y otras moléculas a partir de glúcidos. Una de las principales rutas de este tipo de biomoléculas es la ruta de la glucólisis. Ingreso en la célula, carbohidratos. La glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, la principal molécula energética del organismo. Constituye uno de los primeros pasos para la obtención de la energía de la célula. Esta tiene lugar en el citosol o citoplasma de las células eucariotas y procariotas, y en las células vegetales algunas reacciones glucolíticas se encuentran en el ciclo de Calvin.